¿Estás buscando cómo mejorar la tasa de clics de un correo electrónico? Mi nombre es Sebastián Biesner y en este video te voy a mostrar una herramienta que recientemente fue lanzada a nivel mundial que te va a permitir generar un incremento en la tasa de clics de los email que envíes. Muy bien amigos, les presento Mail Conversio. Esta herramienta fue recientemente lanzada a nivel mundial. Básicamente es una herramienta que te permite generar elementos que vas a incorporar dentro de los emails que incentivan de alguna manera a que el lector interactúe más con ese correo electrónico que le enviaste, ya sea porque querés destinarlo a una publicación en Facebook, a una publicación en Pinterest, en Instagram, porque querés poner un contador regresivo para cuando hay una oferta, tal vez una barra de progreso, en fin, ya van a ver la cantidad de posibilidades que tiene esta herramienta. Y también, muy importante, tiene un analizador de texto que vas a enviar email para ver si tiene palabras que puedan llegar a caer en spam. No me quiero adelantar, vamos a entrar en la herramienta. Como les digo, Mail Conversio recientemente lanzado. Muy bien, en este caso estoy en el dashboard de la aplicación, que yo ya la he comprado. Fíjense, algo muy importante que de hecho se lo solicité al dueño, al creador del producto, que es que tenga la posibilidad de ver en español también la herramienta. Si bien fue creada todo en inglés, acá abajo tienen infinidad de idiomas que pueden elegir para que se vea la plataforma, y uno de los primeros que te aparece es español. En mi caso lo voy a trabajar en inglés, el idioma nativo de la aplicación, pero para aquellos que no dominan el inglés, bueno, van a poder utilizarlo en el idioma que quieran. Realmente Mail Conversio es una forma muy sencilla de trabajar. Lo único que tienen que hacer es crear los elementos con la información que ustedes quieran. Una vez que creado el elemento, esta herramienta les genera un código, ¿sí? Que lo copian, lo pegan en el mail y ya queda directamente listo para enviar. Vamos a ver. Están en el dashboard, acá donde dice crear campaña, van a hacer clic y a modo rápido les muestro todas las posibilidades de elementos que trae esta herramienta. Tienen para generar códigos QR, pueden incrustar un Google Maps, ¿sí? Un contador regresivo, lo que son formularios, cuestionarios, ¿sí? De múltiples opciones. También una barrita de ranking, eso es muy interesante para que el lector pueda calificar la información. Botones de llamado a la acción, esto es súper importante. Botones de sí y no. Pueden incorporar GIF, ¿sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo. También pueden generar lo que sería encuestas, ¿sí? Obviamente los botones sociales, esto es muy importante. Lo que sería una barra de progreso, tal vez si quiere incorporar elementos como post de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Pinterest, ¿sí? De LinkedIn, de TikTok, lo que puede ser una captura de lo que es un video de YouTube. También Wistia, Vimeo. Este es muy importante, también el de los blogs, si quiere incorporar como un preview de un artículo de un blog. Y lo que sería una carta, digamos, de presentación, una tarjeta de presentación, ya sea de quien envía el mail o de una empresa, ¿sí? Muy bien, vamos a tomar el ejemplo. En este caso, lo que voy a hacer es mostrarle lo siguiente. Vamos a utilizar entonces, por ejemplo, el ejemplo de incorporar un pedacito de un artículo de un blog en un email. Vamos a hacer clic. Lo primero que tienen que hacer es poner el nombre en este caso vamos a poner ejemplo video, ¿sí? Porque es para este video que estoy armando. Vamos a pegar ahora el link de un artículo en un blog para que vean cómo se va armando acá a la derecha el preview. En este caso voy a utilizar un artículo de un nicho que yo estoy trabajando, que es relacionado a las mascotas, ¿sí? Voy a copiar la URL, voy a pegar aquí los datos, y en lo que es las configuraciones avanzadas también vuelvo a pegar el link, y fíjense cómo me levantó el preview. No se olviden que esto es un pequeño detalle que ya lo vamos a corregir, pero fíjense cómo levanta el preview de lo que sería el artículo, ¿sí? Obviamente se pueden hacer configuraciones que yo les puedo enseñar cómo, en todo caso, poner esta imagen hacia arriba, el texto abajo, en fin, no quiero demorar con ello, pero directamente al haber puesto el enlace ya me hizo el preview. Supongamos que el artículo ya está bien, que es lo que queremos generar, ponemos grabar elemento y listo. Acá nos genera un código que lo vamos a copiar y este código es el que vamos a utilizar para enviarlo por email. Fíjense, en mi caso yo lo envié desde un autorrespondedor de email similar a lo que es GetResponse o lo que sería Mailchimp. En mi caso yo uso Mautic, pero fíjense cómo quedó el preview. Obviamente lo edité un poquito para que quede la imagen arriba y el texto abajo, pero esto es lo que están viendo. Cómo se incorpora ese código, ¿sí? Que copiamos nosotros a un email. Miren, se lo voy a mostrar en un Gmail para que vea que también funciona. Acá estoy por enviar un Gmail. Simplemente vamos a poner, por ejemplo, test. Y voy a copiar haciendo control
B corta, o control V como le dicen, y fíjense lo que pasa. ¿Ven cómo me pega entonces el código? Al pegar el código levanta, ¿sí? Esto que habíamos generado en Mail Conversio. Esta imagen se la voy a sacar para que no quede desprolijo, y ya en ese caso podemos enviar el email y fíjense cómo llega a destino. Muy bien, en este caso me autoenvié el email y fíjense cómo llegó, tal cual lo que habíamos trabajado en la herramienta de Mail Conversio para generar un elemento de lo que sería un preview de un artículo de un blog, ¿sí? Obviamente, si lo trabajan un poquito el mail queda mejor presentado, pero quería mostrarles de una forma rápida. Vamos con otro ejemplo. Volvemos al dashboard. Ahora vamos a poner crear campaña. Vamos a crear un elemento de GIF. Muy bien, nos pregunta el nombre de la campaña. Vamos a ponerle test para video. Me dice, esto es importante, seleccionar imagen. Elegimos y tiene o bien un elemento MP4, ¿sí? O un GIF ya generado, máximo 50 megas. O sea que podrían salir, por ejemplo, un pedacito de un video de YouTube que ustedes quieran promocionar, le genera automáticamente lo que sería el GIF. También tienen la librería, en este caso algo que yo usé, o busca en Giphy, ¿sí? Hay distintos elementos. Por ejemplo, vamos a poner feliz, ¿sí? Me muestra distintos GIF que podemos utilizar, ¿sí? Supongamos que vamos a utilizar este, ya me hace el preview, ahí me está mostrando cómo aparecería, y podemos poner un texto aquí debajo, ¿sí? Fíjense que puede ser test, vamos a ponerlo de esta manera, al medio, me aparece acá. También podemos, lo que sería el agradecimiento, la URL de destino, vamos a pegar, voy a utilizar el mismo de las mascotas, lo pegamos. En ese caso grabamos el elemento, copiamos el código, otra vez me voy a Gmail, ¿sí? Vamos a probar de vuelta el código este que hemos copiado, pegamos y fíjense cómo me levanta justamente el GIF que habíamos trabajado hace segundos. Queda muy bien presentado. Vamos a enviarlo para que vean que realmente llega tal cual lo que están viendo. Muy bien, me autoenvié el mensaje. Fíjense que dice se envió el mensaje. Me llegó tal cual lo que vieron en Mail Conversio cuando lo creamos al GIF, ¿sí? Esta es entonces la herramienta para generar elementos que van incorporados en los emails y que generan mucho incremento en la tasa de clic. ¿Por qué? Porque ustedes pueden motivar, vamos a utilizar ese término, para que el lector haga clic en los elementos que ustedes le envían, ¿sí? De esa manera van a aprovechar esto de los elementos gráficos, sobre todo porque hoy es todo muy visual, y van a lograr invitar tal vez a tomar acción de hacer un clic, de responder el mismo email, en fin, ustedes lo sabrán. Y también, para no demorar tanto con este video, acá tienen lo que sería el chequeo de spam, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer, en este caso, vamos a pegar un texto que tengo, si bien lo tengo en inglés, como le digo, porque estoy trabajando justo en este momento en inglés, pueden trabajarlo en español. Vamos a poner que chequee el spam, ¿sí? El chequeo de spam de las palabras. Hacemos clic, esperamos unos segundos y fíjense cómo me indica que hay algunas palabras que deberíamos cambiar porque o generan urgencia, porque son un estilo de palabras explícitas, ¿sí? En fin, relacionados a dinero. No menciono ninguna, pero sí me dicen estas que deberíamos cambiar para evitar que estas palabras sean consideradas spam. Y te las marca con un color según la clasificación. Es simplemente venir a cambiar esto y ustedes pueden entonces tratar de evitar que sus correos, el texto de los correos caiga en spam. Bien amigos, no es más que ello. La verdad que ha sido un lanzamiento espectacular de esta herramienta porque, bueno, quienes trabajamos con email marketing sabemos la importancia de los clics. Y para que vean que ya lo estoy utilizando con mis listas y mi correo electrónico, este email que yo le mostraba relacionado a la salud y a la alimentación felina, ¿sí? Quiero que vean los números que me está generando de tasa de clics este email enviado que lo envié justamente ayer. Muy bien, en este caso estamos dentro de Mautic, ¿sí? Van a ver, este correo es el último que están viendo acá, es el que envié, ¿sí? Que ya tiene casi menos de 24 horas, ya tiene 15% de apertura, pero quiero que vean lo siguiente. 175 personas abrieron el email, ¿sí? Vamos a ver cuántas hicieron clic. Como pueden ver acá abajo, ¿sí? En el link justamente que le envié hacia la información del blog, 33 clics ya me está mostrando, ¿sí? CRM Mautic, y vamos a hacer el cálculo. 33 dividido 175 y me da más de un 18% vamos a multiplicar por 100 para que no se confundan, más de un 18% de tasa de clic, que la verdad que mis mails anteriores no llegaban a un 5%. Entonces quería mostrarles cómo
esto genera una mayor tasa de clic, el hecho de haber puesto en el mail enviado esta cabecera, que es un preview de lo que la gente va a ver, obviamente, cuando hagan clic para ir a ver el post. Esto, como les digo, fue generado con Mail Conversion. Amigos, no es más que ello, le agradezco su tiempo. Obviamente ni siquiera salí en cámara en esta vez porque lo quería grabar rápido. Muchos clientes me estaban preguntando: Seba, ¿qué tal funciona esta herramienta? ¿Vos la estás usando? Bueno, acá les muestro cómo la estoy usando, y más que contento con haber adquirido esta herramienta, porque me sirve muchísimo para lo que yo utilizo en email marketing. Antes de despedirme, les quiero comentar algo importante. Mail Conversion tiene varias opciones, tiene el básico obviamente y varios upgrades. Los Auto, ¿sí?, que se llama cuando se comercializan productos con un upgrade. Para mi gusto, solamente necesitan lo que sería el básico, ¿sí? La licencia Mail Conversion, la licencia comercial, el básico, que hoy día, tengan presente que estamos en lanzamiento, no sé cuánto van a mantener este precio, perdón, por única vez, único pago, tiene un valor de 37, que en realidad termina siendo 35 por este descuento de $2, ¿sí? Es único pago, no pagan mensualidades. Este es el básico, pero el básico te permite solamente creación de hasta 10 elementos, ¿sí? En cambio, si compran el básico más el upgrade, ¿sí?, que el upgrade es todo ilimitado, ¿sí?, lo que sería la creación de elementos, como estuve mostrándoles anteriormente, este upgrade, este Auto, tiene un valor de $67 hoy día. Digo esto porque generalmente los lanzamientos, después los precios suben, ¿sí? Pero si están dentro del lanzamiento y pueden venir, yo les voy a dejar todos los enlaces en descripción y primer comentario para que puedan acceder. Está saliendo 67 el upgrade, que deja Mail Conversion todo ilimitado. La verdad, se lo recomiendo 100%. Muy bien, gente. Obviamente, dudas, preguntas, también me dejan un comentario, y les voy a dejar el acceso a mi Telegram e Instagram para que, si quieren contactarme por allí, bueno, lo pueden hacer. Muchas gracias y hasta luego.